Bendiciones para todos en esta tarde. Dios es bueno y me concede un momento más para poder estar delante de su presencia y delante de cada uno de ustedes, para que podamos reflexionar juntos en la palabra del Señor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que se están conectando. Nos es un privilegio el poderles dar la bienvenida nuevamente a un tiempo de reflexión, a un tiempo de bendición en lo que es la palabra del Señor. Esta tarde quiero tomar un pasaje de la Escritura para reflexionar en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante. La Biblia dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Esta tarde, Señor, nos acercamos a tu presencia, agradeciéndote, Señor, porque en tus bondades tú nos has regalado un día más, una nueva oportunidad, Señor, para reunirnos y por medio de esta plataforma estar en sintonía, conectados, oh Dios, contigo y entre nosotros, para poder ser edificados a través de tu palabra. Yo ruego a ti, Dios de los cielos, que ministres con poder, que bendigas mi vida, Señor, que me uses como un instrumento para poder bendecir la vida, Señor, de las personas por medio de esta palabra. Yo sé que tú mejor que nadie conoces las necesidades y conforme, Señor, a esas necesidades has de proveer. Conforme, Señor, a la necesidad que hay en el corazón de cada hermano, en el corazón de la hermana o del amigo, Señor, tú has de darnos bendición. Por tanto, yo te pido a ti que uses mis labios solamente como un instrumento, a través del cual, Señor, pueda fluir esa bendición que tú te has provisto ya para cada uno de los que estarán en sintonía en esta tarde. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito. Amén. Amén. Dios bendiga a los que se siguen conectando. Es un privilegio siempre el poder tenerles en nuestra audiencia y compartir juntos la bendición del Señor. Esta tarde quiero que reflexionemos juntos bajo este pensamiento: un día glorioso. Bajo ese pensamiento vamos a estar reflexionando en esta tarde. El día de su ascensión, Jesús volvió a reiterarle a sus discípulos la promesa de que enviaría el Espíritu Santo, y que no solamente vendría sobre ellos, sino que también los capacitaría, les daría poder, les daría fortaleza y valor para poder hacer el trabajo. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entendemos entonces nosotros que la promesa del Espíritu Santo se da en el contexto de una labor misional, en el sentido que les está diciendo que al recibirlo tendrán la capacidad de poder testificar de su grandeza en Jerusalén, pero también en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. De manera que nosotros entendemos que había un propósito específico para ello. Ahora, después de que se da este evento,
Ellos se quedan reunidos obedientemente siguiendo las instrucciones, orando y buscando. Y 10 días después precisamente se da este evento maravilloso que nos relata el pasaje que tenemos de base. ¿Por qué? La Biblia nos está diciendo que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea, ellos se quedaron en obediencia a la palabra del Señor. Y llegó el día en que se celebraba esa fiesta de Pentecostés, donde todos los judíos debían de asistir a esa fiesta. Entonces, mientras está ese buen número de personas congregados ahí, ha de suceder este evento maravilloso que marcaría la pauta y que transformaría al mundo de una manera extraordinaria, porque a partir de ahí se da lo que es el... Entonces la palabra del Señor dice que todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo, o sea, comenzaron a experimentar algo nuevo. Aquella promesa que les había sido dado ahora era toda una realidad en sus vidas. Por tanto, es importante que nosotros, al considerar la palabra del Señor, vayamos tomando aquellos aspectos que son básicos y elementales y que sin duda nos serán de mucha bendición para nuestra vida y para nuestro desarrollo espiritual. Pero veamos nosotros ¿cuáles fueron las bendiciones que los discípulos recibieron en aquel día glorioso? Número 1, la presencia del Espíritu Santo. Si usted es un lector de la palabra del Señor, habrá dado cuenta que en el Antiguo Testamento siempre hubo manifestación del Espíritu Santo, pero lo hacía de maneras esporádicas. O sea, el Espíritu venía sobre una persona. Esta podía hacer, ¿verdad?, una hazaña, pero luego la situación volvía a seguir igual. Y mientras Jesús estuvo ejerciendo su ministerio aquí en la tierra, Él estuvo totalmente entregado a enseñar, a entrenar, a renovar y a santificar a aquellos que Él había llamado. Siempre los trató a cada uno de ellos conforme a su personalidad, porque no todos tenemos la capacidad de poder aprender de la misma manera. Jesús lo fue tratando a cada uno según la capacidad que ellos tenían para poder aprender y también debido a las circunstancias que estaban enfrentando. Jesús fue paciente con ellos en su manera de tratarlo, de modo que cada discípulo sentía que Jesús era su mejor amigo. Esa parte es muy importante resaltar para nosotros. Nosotros no debemos de mirar a Dios como el Dios justiciero que está esperando que el ser humano se equivoque para derramar castigo sobre él. Por el contrario, debemos de verlo como el Dios de amor, que a pesar de nuestras deficiencias, que a pesar de nuestras debilidades, de nuestras limitantes, es un Dios que nos sigue amando. Es un Dios que sigue manifestando su misericordia, concediéndonos la oportunidad para que podamos mejorar nuestro estilo de vida. Entonces, Jesús trataba de cerca a sus discípulos y para cada persona Él siempre tenía una palabra de sabiduría, una palabra de esperanza, una palabra que podía satisfacer la necesidad de esa persona sin importar la condición social en la que éste viviese. Sin embargo, a pesar de escuchar las enseñanzas de Jesús de primera mano, los discípulos siguieron siendo solamente lo que eran hasta el punto de que Jesús había sido exterior, es decir, estaba con ellos y fuera de ellos, y obraba por medio de la palabra y de la influencia que ésta tenía, a fin de poder transformar sus vidas y de llevarlos al convencimiento. Pero la llegada del Espíritu Santo, eso marcaría la diferencia.
¿Por qué? Porque esa condición que antes se había dado cambió, porque a través del Espíritu Santo Jesús descendía para habitar dentro del corazón de cada persona y convertirse en parte de sus vidas. Si antes había estado afuera solamente tratando de influenciar con la palabra, ahora, a partir de este momento, estaría dentro del corazón de cada uno de ellos, siendo parte de su vida y siendo parte de su ser. Y como nosotros lo veremos más adelante, eso transformó de una manera radical la vida de los primeros cristianos. Entonces, Jesús mismo había dado estas promesas en el Evangelio de Juan cuando dijo: no nos los dejaré huérfanos, sino que enviaré un consolador. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y que yo estoy en ustedes. O sea, está hablando como de esa triada, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que van a jugar un papel determinante en la vida de aquellos que son capaces de poder confiar en Él. Por eso es importante, mi estimado hermano, mi estimado amigo que me está escuchando, en Pentecostés, el Cristo crucificado, el Cristo glorificado, el Señor del cielo, vino con poder en el Espíritu Santo para impartir a sus discípulos una presencia permanente que les había antes prometido. O sea, aquel a quien habían tenido presente en carne y hueso, viviendo, caminando, escuchando. O sea, aquel con el cual habían convivido juntos aquí en la tierra, ahora estaría con ellos, pero en una forma distinta. Y así como prometió estar con ellos, también está con cada uno de nosotros. Por su Espíritu Santo Él habita en nuestros corazones y esa gloria celestial se mueve en nuestro interior. El Espíritu Santo fue enviado con un nuevo carácter, con un nuevo poder, como nunca antes se había manifestado. ¿Por qué? Porque ahora el corazón del hombre se convertía en el hogar de Dios. Y al ser el corazón del hombre el hogar de Dios, los labios del hombre irrumpían en alabanza, irrumpían en proclama, irrumpían en adoración a Dios. Y precisamente eso fue lo que generó aquel ambiente de admiración en todas las personas que habían asistido a la fiesta. Porque precisamente estaban escuchando a los discípulos humildes galileos hablar en los idiomas que ellos tenían, pero podían entender que testificaban de las maravillas, de la obra que Jesús había hecho en sus vidas. Y entonces, oye bien cómo Dios toma de lo pequeño, cómo Dios puede hacer grandes cosas a través de las cosas pequeñas. Por eso es importante que nosotros comprendamos y que quienes predicamos la palabra del Señor podamos concientizar a cada uno de los que nos oyen que no es en nuestra propia fuerza, que no es en nuestra propia capacidad que podemos pelear las batallas y ganarlas. No, necesitamos de la presencia del Espíritu de Dios. Necesitamos de la presencia del Espíritu Santo para poder ser fuertes y en el nombre de Jesús sea derrumbada toda barrera que se encuentre en el camino. Por eso no debemos nosotros de contentarnos con pedirle a Dios que nos visite y que nos bendiga solamente a nosotros, o quizás limitarnos a orar por aquellos que no son salvos. Necesitamos hacer algo más que eso, necesitamos accionar. Cada creyente debe de entregarse por completo al Señor y poder vivir una vida que pueda testificar ante aquellos que todavía no conocen de Jesús que nosotros somos una persona diferente. Porque eso fue lo que dijo Jesús.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué era ese poder? Para poder cumplir la gran comisión, para poder hacer la tarea de testificar, para poder anunciar el mensaje de esperanza a aquel que lo necesita. Y precisamente ese poder de lo alto vino en el día de Pentecostés. Entonces, ese día los discípulos recibieron la presencia del Espíritu Santo, pero también el Espíritu Santo entró en ellos para santificarlos. Por las Escrituras nosotros podemos ver cuántas veces Jesús tuvo, por así decirlo en buen salvadoreño, que regañar a sus discípulos debido a que en ellos había orgullo, debido a que en ellos había intereses personales que los estaban impulsando a tener discusiones entre ellos para saber quién sería el mayor en el reino de los cielos. O sea, esto no es nuevo, que hayan intereses particulares en la vida de las personas y que por ello estén dispuestos a discutir. Pero oye, el Señor estaba reconviniendo de tiempo en tiempo a los discípulos para que esta situación no se diera, porque Él deseaba que sus discípulos fueran santificados por medio de la palabra. Y aún en la última cena, cuando ellos están sentados, los discípulos seguían como preguntándose quién de ellos sería el más importante en el reino de los cielos. El hombre siempre quiere tener un lugar de preeminencia, pero tú y yo, que somos conscientes de la realidad, debemos de saber que el grande, que el poderoso, que el preeminente, que el que tiene el control se llama Jesús de Nazaret, y que nosotros solamente nos convertimos en instrumentos los cuales Dios puede usar para gloria y alabanza de su nombre y para bendición de su pueblo. Entonces el Espíritu Santo vino aquel día y entró en ellos para santificarlos. La enseñanza de Cristo no había sido suficiente para poder redimirlos completamente a ellos del pecado. No había sido lo suficientemente fuerte para erradicar de sus corazones aquellos intereses personales que podían haber. Pero cuando el Espíritu Santo entró en ellos, pudieron experimentar un cambio completo. Por eso es que cada uno de nosotros necesitamos ese poder sobrenatural obrando en nuestro interior para capacitarnos, para soportar las pruebas, para resistir la tentación, para vencer los obstáculos, para seguir hacia adelante aun cuando nos falten las fuerzas, pero creer de que siempre hay alguien que está con nosotros y ha prometido darnos la victoria. El Espíritu nos abre los ojos para entender cuán necesaria es la presencia de Dios en la vida del ser humano. Para poder enfrentar los desafíos cotidianos, nosotros necesitamos tener la fuerza, el poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque fíjese bien, la lectura de la Biblia o las prédicas que usted escucha a veces producen muy poco resultado, porque en la vida del creyente, si el Espíritu Santo no se encarga de interiorizar, si el Espíritu Santo no se encarga de encarnar la palabra en los corazones, entonces no va a surtir ningún efecto. Es necesario que cada uno de los oyentes sea consciente de que es necesario ser dócil, que es necesario tener una actitud adecuada para poder experimentar la transformación de Dios en nuestra vida. Los discípulos no solamente recibieron la presencia del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo entró en ellos para santificarlos, pero también recibieron la bendición de un corazón que rebosa de amor por el Maestro, sin importar las circunstancias.
El orgullo y la falta de amor fue el pecado por el cual Jesús tuvo que reconvenir a sus discípulos de tiempo en tiempo mientras hacía su ministerio en la tierra. El nuevo mandamiento que Jesús les dio a sus discípulos les dice: y en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. No hubiese sido necesario el nuevo mandamiento si ellos hubiesen estado obedeciendo lo que enseña la palabra del Señor, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. El día de Pentecostés el Espíritu Santo derramó su amor en el corazón de ellos. Ese amor sobrenatural había descendido y precisamente los llenó. Pablo, en su oración cuando escribe a los hermanos de Éfeso, dice: para que por su espíritu y conforme a las riquezas de su gloria los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en vuestros corazones, y para que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, a fin de que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, el corazón precisamente de estas personas fue lleno de amor. En sus corazones ahora había gozo, ahora había alegría, ahora había esa expresión de alabanza y de reconocimiento del valor y de la dignidad humana. La llenura del Espíritu Santo y la presencia de Cristo precisamente en nosotros traen esos mismos efectos. Una vida que tiene sus raíces en el gozo, en el poder, evidencia el amor que Cristo ha depositado en nuestros corazones. La venida del Espíritu Santo sobre ellos cambió la debilidad y el miedo en valentía y poder. Nosotros seguramente recordamos aquel episodio cuando Pedro se asustó al escuchar a aquella joven que decía: este también estaba con él, y que negó al Señor. Y que esa misma noche todos le habían prometido a Jesús que si era necesario iban a morir con él. Pero cuando llegó el momento de la realidad, todos le abandonaron. Aunque sus corazones estaban unidos a Él y hubieran realmente querido cumplir su promesa, no tenían la fuerza interior como para poder hacerlo. Pero fíjese bien, cuando nosotros vemos que se da este evento glorioso, después de esa bendición sobrenatural que descendió sobre los creyentes el día de Pentecostés, la situación se volvió totalmente distinta. ¿Por qué? Porque precisamente aquel espíritu de debilidad o de inconsistencia que había habido en el apóstol Pedro desapareció por completo. Y precisamente cuando aquellos que están ahí congregados están haciendo conjeturas acerca de qué es lo que está pasando, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, se pone en pie, toma la iniciativa y comienza a explicar qué en realidad es lo que está pasando. Que aquello que está sucediendo era algo que ya había sido dicho tiempo atrás por el profeta Joel. Y comienza a hacer toda una exposición de la palabra del Señor, confrontando directamente los corazones de aquellos que le estaban escuchando. Oye, es que el Espíritu Santo cambia la debilidad y el miedo en valentía y en poder. Aquel que había dicho: no es cierto, yo no estaba con él, ahora estaba hablando en favor de él, pero en sí no era en su propia fuerza, sino porque el Espíritu de Dios estaba en él y le daba la autoridad y el poder para hablar con denuedo, para hablar con seguridad, para hablar con la autoridad que solamente el Dios
Dios eterno puede darnos a cada uno de nosotros, los que confiamos y creemos en Él. Pedro comienza a dar un recital de la palabra del Señor, tanto así que más adelante dice la Escritura que la gente lo reconocía, que eran hombres sin letras y del vulgo. Oye, es que no era Pedro, en sí era el poder del Espíritu Santo el que ponía palabras en su boca para que él hablara con tal autoridad que esas palabras podían traspasar las barreras del pensamiento y llegar a lo profundo del corazón. Entonces nosotros vemos que ante aquellas autoridades que se habían vuelto hostiles a la predicación de la palabra del Señor, Pedro, con audacia ante tal oposición, él dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario seguir los lineamientos que nos dejó Jesús, el Hijo de Dios, mientras estuvo aquí en la tierra, que seguir lo que ustedes están mencionando, porque los estaban mandando callar para que ya no predicaran más el Evangelio de Jesús. Y sabes, dice la Escritura que en ciertas oportunidades no solamente los intimidaron, también los metieron a la cárcel. Pero ahí el Señor manifestó su poder y manifestó su gloria. Es que no habrá nada ni nadie que pueda detenernos cuando hay un corazón dispuesto, cuando hay corazones decididos, cuando hay corazones entregados para el Señor. Nada ni nadie absolutamente podrá detenernos, porque el poder de Dios estará con nosotros para hacerse de manifiesto, y ante esa situación muchos creerán en la palabra del Señor con valentía y gozo. Precisamente ellos, comisionados, enfrentaban las amenazas y el sufrimiento, amenazas de muerte. Pero ¿sabe por qué lo hacían? Porque precisamente el Espíritu Santo les daba esa valentía. Era la bendición de Pentecostés la que estaba viva en ellos y les daba esa valentía y ese poder para hablar en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando tú y yo recibamos ese poder, cuando tú y yo tengamos en nosotros esa manifestación gloriosa de Dios, vamos a ser capaces de testificar sin temor alguno de que solamente en Jesucristo hay salvación. Con la llegada de Pentecostés, un cambio radical se dio en la vida de las personas. Las escrituras antiguas se volvieron reales porque la luz del Espíritu Santo iluminó la palabra del Señor. Y las prédicas de Pedro, las prédicas de Esteban, las prédicas de Pablo y de Santiago, esas prédicas tenían poder porque estaba cimentado en las antiguas escrituras que habían tenido cumplimiento en la persona de Jesucristo. ¿Sabe? Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en la vida de una persona, y quizás hayan quienes no tengan el suficiente conocimiento, al igual que aquellos judíos congregados en la fiesta de Pentecostés, se quedan atónitos al escucharnos hablar en lengua, se quedan atónitos pensando que sí, ¿qué pasa? Que si es algo que practicamos. Pero no se trata de practicar nada con anterioridad, se trata de disponer el corazón para que Jesús pueda llenarlo con el poder de su Espíritu Santo. Recordemos que solamente cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo podemos experimentar la verdad de la palabra del Señor, porque dice la Escritura que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso Jesús había dicho en el Evangelio de Juan: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oiga y se los hará saber las cosas que habrán de venir. La bendición de Pentecostés que recibieron los discípulos en aquel día glorioso da el poder para bendecir a otro. El poder divino del Jesús exaltado, el poder que fue manifestado perdonándonos cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados,
precisamente es el mismo ejercicio que nosotros debemos de hacer con aquellas personas que todavía no conocen de Jesús. Nosotros como ministros del Evangelio que predicamos la palabra del Señor somos conscientes que es necesario hablar acerca del arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Y por qué vamos a hablar del arrepentimiento y que es necesario arrepentirse de los pecados? Porque ese fue el mensaje de Juan el Bautista, ese fue el mensaje de Jesús, ese fue el mensaje de los apóstoles, arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si tú quieres experimentar la gloria de Dios, entonces debes de confesar de todo tu corazón tus pecados, debes de convertirte completamente al Señor para poder experimentar ese poder sobrenatural que transforma la vida de las personas. Nosotros hemos sido bendecidos de parte de Dios. Él nos ha dado el poder para bendecir a otros. La razón principal por la cual nosotros predicamos la palabra del Señor, primero es para llamar al arrepentimiento a los pecadores, pero también para alimentar el alma sedienta, para alimentar el alma que necesita de la presencia de Jesús, como en la planta necesita del agua para poder florecer. Así nuestro ser espiritual necesita de la palabra del Señor para mantenerse siempre viva. Ay, Salam, alaba. Oh, gloria, su presencia es sin igual en nuestras vidas y nos llena de alegría. Entonces, la razón por la cual nosotros predicamos esta palabra es precisamente para que el perdido se pueda convertir. Y cada uno de esos elementos fundamentales del mensaje del Evangelio son precisamente expuestos en la predicación de la palabra. ¿Sabe? Porque lograríamos muy poco si tratáramos solamente de convencer los corazones de la gente con un razonamiento y con un fervor humano. Pero la Biblia dice que delante de nosotros va el poder del Espíritu Santo para preparar sus vidas. Porque no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. A veces hay muy poca bendición en algunas predicaciones porque el hombre y la mujer hace de su deseo primordial. O sea, quiere sencillamente llegar y ser agradable lo del que está escuchando. Pero sabe, yo necesito llevar esta verdad del Evangelio de Jesucristo y que esta palabra pueda resonar en el interior de cada persona. Que cuando esta persona de la noche a su cama pueda estar recordando una palabra que escuchó en la prédica, que le recuerda que necesita arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a Jesucristo. Por eso de la palabra del Señor tiene como fin ir moldeando la vida de las personas. Ante la prédica que estaba haciendo el apóstol Pedro, dice la Biblia que aquellas gentes se compungieron de corazón y preguntaron: ¿qué haremos? Porque la palabra les estaba confrontando con la realidad. La palabra les estaba confrontando con la realidad. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, tú no sientes que la palabra te daña. Tú sientes que la palabra te alimenta. Pero cuando estás vacío de Dios, cuando estás viviendo en la carne, precisamente sientes que la palabra no te agrada. ¿Y por qué no te agrada? Porque la carne y el espíritu lucha y el carnal no puede entender las cosas del Espíritu. Pero cuando la presencia del Espíritu Santo está en la vida de cada uno de quienes predicamos la palabra, como dijo Jesús, en nuestro interior corren ríos de agua viva, porque en nuestro corazón se desborda esa presencia sobrenatural del Dios de amor que vivifica el alma, esa presencia
del Dios eterno que nos ministra y que nos impulsa cada día para seguir hablando en su nombre la grandeza y las verdades del Rey de Gloria. Los discípulos recibieron en aquel día glorioso una bendición no solamente para ellos, sino una bendición que la iglesia de Cristo sea lo que Dios quiere que sea. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de lo que el Espíritu Santo hace en la vida personal de un creyente. Pero también tenemos que pensar en esa bendición como iglesia, como una totalidad. Necesitamos como iglesia responder al llamado de buscar la presencia del Espíritu Santo con diligencia. Jesús dijo que si nosotros como seres humanos, siendo malos, a nuestros hijos, cuánto más Él no dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Estimada iglesia de Dios, aquí en la comunidad de La Paz, nosotros como iglesia de Dios en El Salvador estamos promoviendo siempre y tratando de impactar de manera positiva el corazón de cada uno de los que somos miembros, buscando y viviendo en el poder del Pentecostés. Pero para eso debe de haber una actitud favorable en cada uno de nosotros. Debe de haber ese sentido de búsqueda. Debe de haber esa fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque el que busca halla. Porque el que toca se le abre. Porque el que pide recibe. O sea, esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo no puede ser dada a alguien que está viviendo una vida a medias. Está viviendo una vida entre que sí y entre que no. Debes decidirte completamente para el Señor. Por eso es muy importante que nosotros pensemos que ser llenos del Espíritu Santo precisamente es con el fin de que podamos, como la levadura, impactar a todos aquellos que están a nuestro alrededor, que ellos puedan ser alcanzados por esa bendición, por ese poder sobrenatural. Como alguien dijo, cuando alguien está hablando en el Espíritu y otra persona lo está escuchando y tiene el mismo Espíritu, es como si dos arpas se pusieran en sintonía para tocar la misma melodía, de manera que cuando uno habla, el otro es capaz de sentir esa sensación, ese poder de alguien sobrenatural que llena la vida. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Pero sabe, pocos creyentes están interesados en ser llenos del Espíritu Santo. Ahora a veces interesa más el conocimiento superfluo y que muchas veces hace que las personas se sientan grandes y caigan también de la gracia del Señor, pierdan el fervor, pierdan la espiritualidad. Pero nosotros como hijos de Dios necesitamos tener convicciones firmes, que el conocimiento nos lleve cada día a ser mejores personas. Si tú anhelas el tener una profunda experiencia con el Espíritu Santo, solamente tienes que pedírselo a Dios. Solamente tienes que consagrar tu vida, que limpiar tu alma de toda inmundicia, confesar todo pecado oculto que pueda estar en tu corazón y obedecer a la palabra del Señor. La Biblia dice que aquellos discípulos se les mandó que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa. Si tú quieres la bendición inefable de tener en ti el Espíritu Santo y vivir una vida de amor, una vida de santidad, una vida de valentía, una vida de poder. Si tú quieres que la iglesia de Cristo sea representada en todo su esplendor, entonces necesitamos separarnos completamente de lo malo. Necesitamos sacar del corazón toda inmundicia. Necesitamos consagrarlos totalmente para Dios. Que lo mismo que somos donde las personas nos ven, lo mismo seamos donde nadie más nos puede ver, sino solamente nosotros. Si quieres ser lleno del Espíritu Santo y vivir una vida victoriosa,
Pídele a Jesús que te llene con el poder de su Espíritu Santo. Pídele a Jesús que impacte tu vida de manera positiva. La Biblia dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Oye bien, no era un viento, dice que fue un estruendo como de un viento recio. No eran lenguas de fuego, sino que dice como lenguas de fuego. O sea, algo similar, algo sobrenatural pasó en el día de Pentecostés. Y algo sobrenatural puede pasar en tu vida cuando tú dispones tu corazón verdaderamente para el Señor. Y sabes, mientras reflexiono en esto, eso me hace recordar el día miércoles 8 de septiembre del año 1999, cuando tu servidor recibió el bautismo del Espíritu Santo. En una oración en nuestra casa, en nuestra familia, el Espíritu Santo descendió con poder sobre este siervo para capacitarlo, para ayudarlo. Y hasta ahora puedo decirte, eso me ha dado gozo, eso me ha dado fuerza en los momentos difíciles, eso me ha hecho fuerte y me ha permitido avanzar aún en medio de las circunstancias más adversas, porque sé que no estoy solo en el camino, sino que el poder del Espíritu Santo está conmigo, está en mi corazón y pelea mis batallas. Entonces quiero concluir diciendo, si tú quieres tener este poder sobrenatural en tu vida, hoy puede ser tu día glorioso. Hoy en ese altar familiar que tú tienes en tu hogar, ahí precisamente puedes invocar la gloria de Dios. Confiesa todo lo que hay en tu vida y disponte para Él, y sin duda podrás recibir esa bendición y ese poder sobrenatural. He llegado hasta acá con la reflexión de la palabra. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Dios bendiga a los hermanos que están siempre pendientes, que están conectados. Nuestra hermana Fátima siempre está pendiente en cada una de nuestras transmisiones. Dios le bendiga grandemente, hermana, y así también a todas las personas que tienen la oportunidad de escuchar la reflexión de la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios eterno, por la bendición que nos has dado de reflexionar en tu palabra en esta tarde. Ruego, Señor, que bendigas a tu pueblo, que bendigas, Señor, a todas aquellas personas que se conectan, aquellas personas, Señor, que están en sintonía contigo, y a través, Señor, de esta plataforma, a través de esta red social, pueden ser edificados por medio de tu consejo. Ruego que donde quiera que estén los bendiga. Que bendiga, Señor, a todas las familias que son parte de la iglesia de Dios aquí en La Paz. A las familias que son parte de esta comunidad, Señor. Aquellos que siendo parte de esta comunidad habitan en el extranjero, pero tienen la oportunidad de escuchar la reflexión de tu palabra. Padre, desde aquí les bendecimos en el nombre de Jesús. Y rogamos que la gracia que hay en ti pueda fluir, pueda bendecirles a ellos, pueda bendecirles a su familia. Que tú puedas, Señor, sanar si hay enfermedades, si hay dificultades. Oh Señor de gloria, tú puedas llevar una respuesta positiva a la necesidad de cada uno de los que ha estado pendiente escuchando la reflexión de tu palabra. Señor, gracias te doy en Jesucristo, mi Rey amado. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, mis amados hermanos y amigos. Si Dios así lo permite, nos volvemos a encontrar el día viernes a través de este medio, 4:30 de la tarde, para compartir una vez más el consejo de la palabra del Señor. Dios les bendiga.